Iglesia Renovada de Westwood. Este es tu podcast de información para la comunidad. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sabiduría en Acción, un espacio donde hablamos sobre transformar y mejorar nuestra vida diaria. El tema de hoy es levantar, no culpar. Nos basaremos en el Evangelio de Juan, capítulo 20, cuando Jesús se le acerca a los discípulos que estaban encerrados por miedo y decide no recriminarlos. En cambio, les dice, paz a vosotros. ¿Creen ustedes que podremos ser personas capaces de construir y no culpar? Bienvenidos nuevamente a Pedri y Robert. Gracias por estar en este episodio nuevamente el día de hoy. Cuéntenos un poco qué opinan acerca de este tema. Gracias, Dayana, por tu invitación nuevamente. Nos gusta mucho participar aquí en este espacio en el que uno intenta ofrecer algunas pistas para nuestro día a día. Y el texto que has elegido y que vamos a comentar hoy es muy, muy interesante, porque sí, es el momento en el que hay un grupo de seguidores de Jesús que siente miedo. Y uno puede imaginar aquel lugar, quizás era una habitación en un segundo piso, un cuarto de paredes gruesas, de pocos muebles, medio oscuro, con pocas ventanas, quizás con una puerta enorme, con un pedazo de madera grande detrás de la puerta para asegurar que estuviera bien, que en el espacio las personas no pudieran entrar fácilmente. Quizás aquellos discípulos estaban allí callados, tristes, algunos con los ojos quizás con lágrimas en los ojos por todo lo que había pasado. Seguro que algunos tenían sentimientos de culpa porque no habían podido acompañar a Jesús. Algunos seguro que comentaban la traición de Judas. Entonces era realmente, pienso yo, una escena difícil, ¿no? Y una escena bien complicada. ¿Y qué hubiéramos hecho nosotros si el grupo de amigos más cercanos en un momento tan complicado nos abandona? Y ahí llega Jesús y dice, paz a vosotros. Entonces, cuando las cosas están mal, ¿cómo ayudar a cambiar el ambiente? ¿No? ¿Cómo ayudar a levantarse las personas en vez de empujarlas a que ya se acaben de caer al suelo? ¿No? Como dices, ¿cómo no hacer leña del árbol caído? ¿No? Entonces, sí. De eso nos hablaba Robbie un poco el domingo. No, porque y este texto a mí me fascina, ¿no? Porque yo siempre, veo a un Jesús actuando fuera de toda la lógica humana. O sea, vemos un Jesús que tiene que pasar por una crucifixión, la vergüenza de una cruz, tiene que experimentar la traición de uno de sus discípulos. Y Jesús tenía muchos discípulos, pero se dice que los 12 era como el grupo más cercano, más íntimo de él. Y que uno de ese grupo lo traicione y después sentir el abandono de ese grupo, que lo que salió fue a esconderse, a temeroso de que le pudiera pasar lo mismo. Y cómo ese Jesús llega, en vez de juzgar, llamarle la atención a todos, lo que trae es un mensaje de paz, de tranquilidad, calma. Y yo digo que nosotros como seres humanos, y ahí me incluyo yo, y yo estoy seguro que ustedes también van a estar de acuerdo conmigo, a veces somos un poco duros para juzgar. Sí. O sea, ante un comportamiento de otra persona, somos un poco fuertes juzgando. Es lo primero que hacemos, juzgar. Pero sin embargo, cuando la cuestión muchas veces es al revés, a veces que queremos experimentar la clemencia de la gente. No me entienden. Tú no me entiendes por qué yo estoy haciendo esto. O tratamos de justificar nuestros comportamientos. No merecemos que sean tan fuertes con nosotros. Y entonces, yo creo que en este tema, ¿no? De más que juzgar, sino tratar de levantar, más que reprochar, tratar de entender a la otra persona,
yo siempre digo y trato de practicarlo. Yo, bueno, ante esta situación, ¿cómo yo quisiera que me trataran a mí? ¿No? Y entonces yo creo que eso es un buen principio para practicar un poco esta benevolencia. Esta benevolencia. No sé si están de acuerdo conmigo en lo que... Sí, a mí me Totalmente. parece formidable esa aproximación, porque yo diría que ahí está lo que tú mencionabas, estaría tal vez como la primera sugerencia, cómo elegir las palabras o las frases que yo voy a utilizar para cambiar la escena, independientemente de que la culpa de la debacle sea mía o no. Y fíjese que, como ustedes mencionaban, Jesús podría podría haber usado muchísimas palabras ofensivas, Sí. porque él tenía razón para sentirse abandonado, para sentirse traicionado, para sentirse solo, aislado. Pero él eligió, en vez de recriminar y en vez de acabar de destruir a aquellas personas que estaban emocional, sentimentalmente acabadas, él decide levantarlas y Sí. elige una palabra o una frase, ¿no? Paz. Cálmense, paz, las cosas van a estar bien. Y Pedro, yo creo que ahí, yo digo que Jesús era un maestro en su pedagogía cuando quería transmitir un mensaje o cuando quería hacerse entender. Y eso lo vemos en los evangelios, cuántas parábolas no hay. Y Jesús hablaba en parábolas porque encontró una de las maneras más hermosas y más prácticas para que la gente de ese tiempo los entendiera. Él podía haber hablado como un gran teólogo. De hecho, a veces lo hacía cuando estaba frente a los maestros de la ley. Pero cuando estaba ante la gente humilde, siempre trataba de usar parábolas. Y yo me pregunto, en este caso, ¿no? Esa gente estaba confundida. Esa gente tenía miedo. Esa gente tenía dudas. Muchas de esas situaciones son situaciones límite. Y tú en situaciones límite es muy difícil que funciones y que actúes adecuadamente. Entonces, un primer elemento cuando tú quieres hacerte entender es tratar de sacar a esa persona a la cual tú le quieres transmitir un mensaje, sacarla de esa situación límite. Si tú vas con reproches, si tú vas con gritería, con frases ofensivas, esa persona automáticamente va a seguir, le vas a agudizar su situación límite y esa persona, más que escucharlo, se va a poner a la defensiva. Y muchas veces te va a contraatacar también. Y entonces, un primer momento es estabilizar a esa gente, a esa persona a la cual tú le quieres transmitir un mensaje, a la cual tú quieres que te entiendan, pero tú lo quieres entender también a ellos. O sea, estabilizarlo, que no veas en ti un enemigo. Cuando tú dices, poniendo un ejemplo, una persona que está pasando y que está, calma, ayúdame a entender por qué tú me dices todas esas cosas a mí. Yo quiero entender por qué yo me merezco esto que tú me has dicho. Más que ir la no, más que tú. No. Ayúdame. Sí. ¿Por qué tú me estás ofendiendo con ese odio? ¿Qué he hecho yo? Ayúdame. Sin gritarle. Entonces, fíjate cómo cambia la dinámica. Por Ya esa supuesto. persona que pasa, que estaba atacándote, lo pusiste en un plano de explicarte, de hacerse entender. Sí. Y entonces, baja la frecuencia. Pero si es una persona que siempre anda por la vida atacando a la gente, yo entiendo que tú en tu posición mayormente eres consciente, pero como humanos, creo que a muchos nos sucede, no todo el tiempo estamos en la misma, ¿cómo me explico? No todo el tiempo estamos tan conscientes, ¿cierto? Entonces, es complicado porque todos tenemos nuestros días. Entonces, ¿cómo haces para siempre mantenerte de una manera y ser consciente de cómo debes actuar y cómo debes tratar a esa otra persona que está en un constante ataque? Sí, hay un detalle interesante que decía Rubén, ¿no? La manera en la que tú te comunicas con esa otra persona que por supuesto no está en su mejor día. Esa persona que no está con su equilibrio emocional apropiado, porque generalmente o la mayoría de las personas cuando están equilibradas emocionalmente, pues
tienen un margen mayor para tener mesura al actuar. Pero en este caso estamos lidiando o se ven personas que no están equilibradas emocionalmente por experiencias adversas de la vida. Entonces creo que es muy importante. Explícame por qué te sientes de esa manera, en vez de decirle, no puedes sentirte así, está equivocada esa manera, ¿no? Validar sus sentimientos. Explícame por qué te sientes así, aunque tú no estés de acuerdo y aunque sea una persona que esté atacando, ¿no? Sí. Explícame, ayúdame a entender por qué atacas, ayúdame a entender por qué te duele tanto, ¿no? ¿Por qué esta experiencia es tan incómoda para ti? Y la otra pienso yo, sugerencia, es que uno debe tener la capacidad de escuchar a la persona, de escuchar al otro. Sí. Porque a veces cuando no hay diálogo, ¿no? ¿Por qué digo que no hay diálogo? Porque son dos personas hablando. Aquella diciéndote las cosas y tú respondiendo, pero es algo que no da tiempo a reflexionar en lo que se está comunicando, no hay a reflexionar en lo que se está diciendo. Entonces sí, cambiar la manera de realizar las preguntas, también tener la capacidad de escuchar. Eso se ve, por ejemplo, no es lo mismo que a nuestros hijos que tengan cuando tienen una mala nota en el colegio, tú decirle que se equivocó, que lo hizo mal, o que no totalmente. Es una persona inteligente, sino decirle todo lo contrario. Todo lo contrario. Aquí estoy yo para ayudarte y en la próxima ocasión vamos a obtener una mejor calificación y vamos a ver por qué no salimos bien ahora y vamos a enmendar esos errores. Entonces, es una manera diferente de aproximarse a la adversidad y creo que eso lo tenía presente Jesús. Creo que eso fue una de las cosas que él hizo. Y yo no sé, voy a hablar en caso de nosotros los latinos, voy a hablar, yo creo que no sé los venezolanos, imagino que parecido, pero los cubanos somos muy absolutos. Por ejemplo, cuando estamos en problemas con alguien, por ejemplo, contigo nunca se puede hablar. Sí. Tú siempre haces lo mismo. Tal cual. Siempre es igual. O sea, vamos a un plano absoluto cuando sabemos que no es así. Sí. No, los venezolanos también. Que eso no es así. Entonces, tú decías, por ejemplo, ponías en el ejemplo, la pregunta que hacías ahorita de esa gente que va por el mundo acabando. Sí. Y tratando mal a todo el mundo y haciendo esto, lo otro. ¿Qué pasaría si nosotros, o sea, por algún motivo tenemos que relacionarnos con cierta periodicidad con ese que va haciendo de todo por ahí? ¿Qué tal si esperamos primero un buen momento? Y un buen momento cuando tú quieres saber por qué esa persona se comporta así es no enfrentarlo cuando esté haciendo las cosas. No, porque ahí no te va a escuchar. Pero ¿qué tal si en un momento de calma, en un momento de privacidad, que no hayan otras personas delante de las cuales él se pudiera avergonzar o se pudiera sentir cohibido para hablar, tú esperaras ese momento y dirás, fulano, yo veo en ti, tú eres una persona tan inteligente, una persona que te expresas tan bien, unas personas que miran el lugar que has llegado. Yo no entiendo por qué tal comportamiento. Es un muy buen consejo. ¿No? Sí. O sea, primero validarle las cosas buenas, porque nada es blanco y negro, todos tenemos nuestros defectos, nuestras virtudes, somos una mezcla. Pero la tendencia, sobre todo cuando estamos discutiendo, estamos confrontando a alguna persona, es resaltarle lo malo, pero de manera absoluta, como si todo lo que tuviera, todo lo que se resumiera en la vida de esa persona es malo. Y por supuesto que esa persona va a sentir que son injustos con él. Claro. Y va a responder de manera, y tú eres igual. Pero ¿y tú? Sí. Entonces, no hay diálogo. Eso va a ser un problema de nunca acabar. Es como decía Pedro, no hay paz, no hay calma, nadie se entiende, es un diálogo. Entonces, ¿qué sucede con esto también? Que se entra en lo que se llama un ciclo de retroalimentación negativa, donde cada día ambos se van a detestar más, donde cada día, cada encuentro va a ser peor
Y eso sobre todo pasa mucho en las relaciones de pareja, en la familia. Sí, sí. O sea, entran en un ciclo donde a veces familia, a veces, esto que estamos hablando, no, a veces necesitamos ayuda especializada para salir de ese hueco, porque Sí, ya no es un ciclo. bache, es un hueco. Ya no valen consejos de mi amigo, no, ayuda especializada para poder tratar de salir de ahí. Y algo muy importante, en medio de esas discusiones, cuando tú ves una persona airada, es muy importante dar la calma. ¿Por qué? Porque yo siempre digo que lo que se dice, No se aunque puede. tú no lo sientas Sí, en ese momento, pero lo dijiste por ira, Sí, sí. eso lo dijiste. Sí, eso duele. La herida quedó ahí. Es correcto. No, ¿No? puedes Y retroceder entonces, el tiempo. por eso es muy importante llamar a la calma. Calma. Porque si no, esa violencia va incrementándose. Y por eso vemos hoy que vemos una sociedad violenta. A veces aquí mismo en Miami, cuando vamos manejando, oye, no han cambiado la luz, de atrás te está pitando. Sí, y entonces totalmente. yo a veces... Uno va manejando como ansioso. Lo que digo, a veces, pobrecito la cantidad de problemas, la gente que te saca hasta el dedo. Sí, y te son dice frases, groseros. usted no responda, porque No. si usted responde está poniendo en peligro su vida, la vida de otras personas, y hasta inclusive verdad. del que te está ofendiendo. Tranquilo, Es porque verdad. esa persona va Cargada. cargado. Sí, ahí hay eso es una idea formidable, ¿no? Cuando uno pueda, porque uno no siempre está emocionalmente equilibrado, Exacto. pero estamos hablando en el caso de Jesús. Jesús irrumpe en aquel lugar y yo he pensado mucho, ¿cuál sería el lenguaje corporal de Jesús? ¿No? Porque también las personas a veces cuando uno está disgustado, cuando uno está contrariado, eso lo perciben en el lenguaje corporal. Totalmente. Y entonces yo... Cuando sí, dice, Peri, chico, ¿qué te pasa? A mí nada. sí. Entonces yo pienso que Jesús llegó de una manera serena, de una manera que aunque él debió estar triste, él debió estar preocupado, claro que sí. dolido por las cosas que habían ocurrido, pero su lenguaje corporal y la manera de hablar transmitió calma, ¿no? Impresionante. al lugar. Entonces nosotros también a veces en la manera en la que nos sentamos, hablamos, transmitimos las palabras, podemos crear un ambiente diferente. Eso es importante también. No solo las palabras, tu lenguaje corporal puede influir mucho también en cambiar la escena, en ayudar a levantar a las personas en vez de Destruirlas. ¿no? Y que no sabemos realmente en qué punto de su vida está esa persona y cualquier acto de nosotros o palabras que hieren y destruyen puede acabar con una vida. Yo siempre creo que de la misma manera, y esto ya estoy hablando un poco más desde la fe, ¿no? De la misma manera, yo digo que si Dios es amor, y dice la palabra que nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, la esencia del ser humano también es amor. Amor. Y cuando tú ves una persona actuando, reprochando constantemente, actuando de manera violenta, nuestra primera tendencia, como anteriormente, es entrar a juzgar a esa persona. Este no sirve, este hace esto, lo otro. No. Yo recuerdo que nuestro profesor castellano, un maestro que tuvimos en teología, que muchos de los que quizás estén escuchando este podcast van a saber de él. Yo recuerdo en una ocasión de mi vida, yo tuve varias confrontaciones con una persona muy querida para mí, muy sabia, pero que era una persona de mucho genio y en no pocas ocasiones, cuando estaba en su genio, decía muchas cosas feas. Y yo, por ser estudiante y tenía que relacionarme frecuentemente con esa persona. Y yo fui a pedirle un consejo al maestro castellano. Y el maestro castellano me dijo algo muy sabio. Me dijo, Roberto, tú eres médico.
y esa persona es una persona enferma. Esos comportamientos son debido a una enfermedad. Empiezo a ver como una persona enferma y vas a ver que tu enfoque y tu relación con esa persona va a cambiar. Y es verdad. Y no necesariamente cuando nosotros veamos una persona pasando por una situación, no que sea una persona realmente enferma, como el concepto que tenemos de enfermedad, de padecimiento. Pero evidentemente la persona que tiene actitudes violentas, las personas que son de ira fácil, de una gran susceptibilidad, de muchos complejos, esa persona, siéntese con esa persona o averigüe su background, sus antecedentes, y vas a encontrar muchas respuestas de por qué se está comportando así. Bueno, la conclusión que yo veo a todo lo que ustedes nos han enseñado el día de hoy es que busquemos la manera de ser personas que levanten a otros. Porque si Jesús fue capaz de hacerlo en medio de todos esos sentimientos que él pudo haber tenido, ¿quiénes somos nosotros para hacer lo contrario? Hay un detalle interesante que está muy conectado con lo que tú dices, ¿no? Había un discípulo que no estaba presente y que diríamos que no se comportó igual que los demás. Me refiero a Tomás. Y necesito ver para creer. Y podría haber existido una ruptura, ¿no? Entre los discípulos y Tomás, o entre Jesús y Tomás. Sin embargo, el relato bíblico indica cómo hubo una conexión después al final y cómo también Tomás fue reincorporado al grupo, ¿no? A la fe, al evento. Entonces es importante nosotros actuar de esa manera, elegir nuestras palabras, crear ese ambiente de paz y también, ¿no? Recuperar a veces esas relaciones que por una u otra razón a veces se quiebran, ¿no? Sí. No, y sobre todo en ese ver para creer, ¿no? Recordar, sobre todo los que caminamos en la fe. Yo siempre digo que, lo escuché una vez y me encantó eso, que nosotros los cristianos éramos el quinto evangelio de la Biblia. Y lamentablemente hay muchas personas que van a conocer de Jesucristo no por el libro sagrado, sino a través de nosotros, de cómo nos comportamos. Y entonces, a partir de nuestro comportamiento, de cómo nos mostramos con las otras personas, cómo nos relacionamos con los otros, vamos a acercar a mucha gente a Dios o la podemos alejar de nuestro Señor. Y por eso una de las invitaciones que quiero dejar en esta mañana en este día, es que más que juzgar, vamos a tratar de entender. Sí. Yo creo que si en el mundo entero, y aquí estamos hablando de política, de todos los conflictos mundiales, la gente cuando se sentara unos a otros, más que para juzgar y para poner sus condiciones, no, tratar de entender al otro, yo estoy seguro que estuviéramos viviendo en un mundo mucho mejor, sí, mucho más distinto. tranquilo. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que cada episodio es mejor al anterior. La verdad es que yo estoy fascinada con todos estos temas. Los invitamos a ustedes a que hagan reflexión sobre qué tipo de personas queremos ser. Yo en estos días vi un reel, ya para finalizar, nos hemos pasado un poquito del tiempo. ¿Qué tipo de personas queremos ser? ¿Qué ves y sientes cuando te miras al espejo? ¿Y cómo te sientes contigo mismo cuando vas a dormir? ¿Realmente duermes en paz? Yo creo que esto es algo muy fundamental para que seamos personas felices y llenas de paz. Así es. Muchas gracias, Robert y Pedri. Nos vemos, toda nuestra querida audiencia, en un siguiente episodio de Sabiduría en Acción. Muchas gracias a ti también, Dayana. Gracias.